El empujón brutal de su nueva nuera, Valeria, desgarró la atmósfera refinada del salón de bodas de Laurel Manor. Ante los ojos atónitos de 200 personas, María cayó. Su cuerpo frágil se estrelló contra la mesa del banquete en una explosión aguda de vidrio y porcelana. Pero el dolor físico no era nada comparado con la traición más cruel de todas, el silencio de Javier. Su propio hijo, aquel por quien había sacrificado toda su vida, eligió quedarse inmóvil mientras la dignidad de su madre se hacía añicos sobre el frío e implacable suelo. Esta no es solo una historia de dolor y superación. Es una voz poderosa que clama por justicia en la vida de mujeres modernas y vulnerables. Si estás escuchando desde cualquier rincón del mundo, deja un comentario y suscríbete. Vamos a comenzar. Sus manos temblorosas dejaron caer la taza de café que estaba lavando. El chasquido seco de la cerámica al romperse contra el fregadero de acero resonó en la casa vacía como un grito. La voz de Valeria seguía filtrándose por la puerta entornada del salón. Es una mujer mayor. Ya sabes cómo son. Pero no te preocupes, cuando nos casemos, las cosas van a cambiar radicalmente. No era la primera vez que María se sentía como un fantasma en su propio hogar. Desde que Valeria había entrado en sus vidas, las pequeñas crueldades se habían convertido en un ritual diario. Su taza de té favorita, accidentalmente, se rompía. Las flores frescas que ella compraba para la cocina eran tiradas a la basura y reemplazadas por decoraciones frías y modernas elegidas por Valeria. Valeria hablaba con Javier en inglés, un idioma que María solo entendía a medias, haciéndola sentir una extraña escuchando secretos en su propia casa. Cada gesto era un pequeño corte, invisible para Javier. Pero para María, eran 1000 heridas diminutas que se negaban a cerrar, recordándole que se estaba volviendo obsoleta en el mundo que ella misma había construido. Cada palabra era un golpe físico. Se aferró al borde del fregadero hasta que los nudillos se le pusieron blancos como el papel. Recordó cuando Javier tenía 8 años y lloró porque los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. Ella trabajó turnos dobles limpiando oficinas hasta poder comprarle unos nuevos. Sus rodillas aún conservaban las marcas de tanto arrodillarse en pisos ajenos, raspándose contra los azulejos fríos mientras restregaba hasta las 2 de la mañana. Cada peso que ganaba era para él. Cada sueño postergado era por su futuro. El trapo de cocina que tenía entre las manos lo había cosido su propia madre antes de morir, con retazos de tela que sobraron de un vestido. Los hilos ya estaban deshilachados tras tantos años de uso. Pero María no podía deshacerse de él. Era lo único que le quedaba de aquella mujer que le había enseñado a ser fuerte, a no inclinarse ante nadie. Cuando enviudó a los 38, con Javier aún siendo un bebé, todos le decían que debía volver a casarse. Una mujer sola no puede criar a un hijo, murmuraban las vecinas con falsa lástima. Pero lo logró sola. Planchó ropa hasta altas horas de la noche bajo una lámpara que apenas daba luz. Lavó pisos en casas de familias adineradas que la trataban como si fuera invisible. Vendió panchos en una carretilla cuando el dinero no alcanzaba ni para comprar una lata de lentejas. Todo para que Javier pudiera estudiar en una universidad privada, para que tuviera los libros que costaban más que su salario semanal. Para que jamás sintiera la humillación de no tener lo mismo que sus compañeros. Incluso vendió su anillo de bodas para pagarle el último semestre. Algún día me lo vas a agradecer, hijo mío, pensaba mientras contaba monedas sobre la mesa de la cocina. El sonido de unas llaves en la puerta la arrancó de sus pensamientos dolorosos. Javier entró con Valeria del brazo, los dos sonriendo con la felicidad ciega de los enamorados. María se secó rápidamente las manos con el trapo deshilachado y forzó una sonrisa que le dolió hasta los músculos de la cara. ¿Cómo les fue, chicos?, preguntó, con una voz más quebrada de lo que hubiera querido. Valeria ni siquiera la miró. Fue directo al sofá nuevo que Javier había comprado el mes pasado. El mismo sofá que María había ayudado a pagar con sus ahorros de toda la vida. Se sentó como una reina en su trono, cruzando las piernas con una elegancia ensayada. Sus uñas, perfectamente pintadas, brillaban bajo la lámpara que María había arreglado tantas veces. «Mamá, tenemos una noticia importante». Javier se sentó junto a Valeria, pero mantuvo una distancia notable con respecto a María,
como si fuera contagiosa. Ya fijamos la fecha del casamiento. Es el mes que viene. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Un mes. Apenas tiempo para prepararse mentalmente, para aceptar que su hijo ya no le pertenecería por completo. Valeria tomó la mano de Javier y la besó teatralmente, lanzando una mirada de soslayo a María para asegurarse de que viera el gesto posesivo. Va a ser la boda más hermosa de todo el barrio, ya verás. Sus ojos brillaban con una ambición que María reconoció al instante. Era la misma mirada de las mujeres ricas para las que había trabajado durante décadas. La mirada de alguien que siempre lo ha tenido todo, y aún quiere más. Esa noche, cuando estuvo sola en la cocina que olía a desinfectante barato, María abrió la pequeña caja de lata donde guardaba sus fotografías más preciadas. Allí estaba Javier a los 5 años, abrazándola después de su primera comunión, con una sonrisa de oreja a oreja. A los 12, cuando se graduó de la primaria con honores, y ella lloró de orgullo en la primera fila. A los 18, el día de su graduación del secundario, le había prometido que nunca la dejaría sola. Sus dedos arrugados se detuvieron en una foto donde ambos aparecían frente a la casita que tanto esfuerzo le había costado comprar. Javier tenía 22 años, recién salido de la universidad y empezando su primer trabajo en una firma contable. «Mamá, cuando me case quiero que vivas aquí conmigo y con mi esposa. Esta siempre será tu casa», le había dicho ese día, con los ojos brillando de sinceridad. Ahora, esas palabras sonaban como una promesa rota, como tantas otras cosas en su vida que se habían desmoronado sin previo aviso. Cerró la cajita y la abrazó contra su pecho, sintiendo como el metal frío se calentaba con su dolor. María se miró en el espejo rajado del tocador y apenas se reconoció. El vestido azul marino que había comprado para la ocasión la hacía ver más digna, más elegante de lo que se había sentido en años. No era nuevo. Lo había encontrado en una tienda de segunda mano después de semanas de búsqueda, pero lo lavó y planchó con tanto esmero que parecía recién salido de una boutique costosa. Sus manos temblaban mientras se abrochaba el collar de perlas falsas que había pertenecido a su madre. Las perlas, amarillentas por el tiempo, brillaban bajo la luz de la mañana con una dignidad callada. Se había levantado a las 5 de la madrugada para arreglarse con calma y no llegar tarde al día más importante de su hijo. Del cajón de abajo del tocador, sacó un pañuelo bordado a mano que atesoraba con cariño. Los hilos dorados formaban pequeñas flores que su madre había cosido durante horas a la luz de una vela consumiéndose lentamente. «Este pañuelito trae bendiciones de generación en generación», le había dicho antes de morir. «Úsalo en los momentos más importantes de tu vida». María lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso negro de imitación cuero, el mismo que había usado para todas las ocasiones especiales durante los últimos 10 años. Dentro también llevaba un pequeño rosario y una fotografía de su difunto esposo, porque sentía que él también debía estar presente en la boda de su hijo. El taxi llegó puntualmente a las 4 de la tarde. Roberto, el taxista que la conocía desde hacía años, se bajó para ayudarla con la puerta. «Está usted muy elegante, doña María. Su hijo debe estar muy orgulloso de tener una madre como usted». Sus palabras la reconfortaron, aunque una parte de ella dudaba que Javier se sintiera orgulloso de ella últimamente. Durante el trayecto hacia Laurel Manor, María observó cómo las calles de su barrio iban cambiando. Pasaban de las casitas humildes con jardines pequeños a los barrios más elegantes, con grandes mansiones y autos de lujo. Conocía cada rincón de su zona, cada tienda, cada historia de vecinos que habían crecido junto a ella y su hijo. El salón de eventos lucía imponente, con sus columnas blancas y jardines perfectamente cuidados que parecían sacados de una revista. María nunca había estado en un lugar tan lujoso. Por un momento se sintió diminuta, fuera de lugar. Pero recordó que ella había ayudado a pagar parte de esa celebración con los ahorros que había guardado durante años en una vieja lata de café. Los invitados comenzaron a llegar en autos elegantes que brillaban bajo el sol de la tarde. María reconoció a algunos parientes lejanos de Javier que no había visto en años, pero la mayoría eran completos desconocidos. Las amigas de Valeria llevaban vestidos caros que costaban más que el sueldo mensual de María, con joyas brillantes que reflejaban la luz como pequeños soles. Caminó hacia la entrada con la cabeza en alto,
saludando con una sonrisa sincera a quienes la reconocían. Algunos vecinos del barrio la abrazaron con afecto genuino. «¡Qué alegría verla, doña María! Javier es un hijo de oro», le decían. Sus palabras la llenaban de un calor momentáneo. Dentro del salón, todo era pura magnificencia deslumbrante. Flores blancas por todas partes, formando arreglos que parecían nubes, manteles de seda que se sentían suaves al tacto, copas de cristal que reflejaban las luces doradas del techo como pequeños diamantes. El aire olía a rosas frescas y a perfumes costosos. María buscó su lugar en las mesas y lo encontró tras dar varias vueltas. Estaba en la última fila, lejos de la mesa principal, junto a personas que claramente no conocían bien a la familia. Una señal clara y dolorosa de donde había sido colocada en la nueva vida de su hijo, como un mueble viejo arrinconado. La música llenaba el salón como miel dorada, y las copas de champán brillaban bajo las luces del techo como pequeñas estrellas. María había permanecido en silencio durante toda la cena de 5 tiempos, observando desde su mesa lejana cómo su hijo y su nueva esposa recibían felicitaciones de los invitados, que se acercaban constantemente con sonrisas radiantes. Había llegado el momento de los brindis espontáneos, esos que Javier adoraba desde que era niño. Varios invitados ya se dirigían a la mesa principal con las copas en alto, compartiendo anécdotas divertidas y deseos de felicidad. María sintió que era su oportunidad de oro, el momento perfecto para darle su bendición maternal. Se levantó lentamente de su silla tapizada en terciopelo rojo, alisó su vestido azul marino que se había arrugado ligeramente durante la larga ceremonia, y caminó con pasos medidos hacia donde estaban los recién casados. Sus zapatos de charol, aunque un poco ajustados, resonaban con dignidad sobre el suelo de mármol blanco del salón. En su mano derecha sostenía el pañuelo bordado, ese tesoro familiar que había guardado durante décadas, esperando este momento sagrado. Los hilos dorados brillaban suavemente bajo las luces. Y María podía sentir la historia entera de su familia concentrada en ese pequeño trozo de tela que había visto nacer a 3 generaciones. «Hijo mío», dijo con voz suave pero clara, acercándose por el costado izquierdo de la mesa principal, donde ellos estaban sentados como reyes. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría mezcladas con una nostalgia profunda. «Quería darte esto, que perteneció a tu abuela. Que en paz descanse. Para que tengas bendiciones en tu matrimonio y en toda tu vida». Extendió el pañuelo con manos que temblaban ligeramente de emoción y nervios, el mismo que había guardado como oro durante tantos años, esperando este instante único. Era su forma de decirle a Javier que, a pesar de todo, seguía siendo su madre y que siempre lo amaría sin condiciones. Javier levantó la vista del plato de postre que estaba comiendo, y por un segundo, solo un segundo que pareció eterno, su rostro se suavizó al ver a su madre allí de pie, su amor contrastando con la naturaleza transaccional del día. Por un instante fugaz, volvió a ser un niño, deseando la aprobación de su madre. Su mano comenzó a levantarse, su boca a formar la palabra «mamá». Pero entonces sus ojos se cruzaron con los de Valeria. En ellos no vio solo enojo, sino una amenaza fría y posesiva. Un ultimátum silencioso. Vio el futuro que ella representaba, éxito, estatus, una vida limpia de su pasado humilde. Su mano cayó. Antes de que pudiera decir una sola palabra, Valeria intervino como un muro de hielo. La silla de Valeria raspó el mármol al levantarse de golpe, su vestido blanco ondeó a su alrededor. «¿Qué haces aquí?», interrumpió, con una voz que rasgó el aire festivo, aguda y repentina. Una ola de silencio se extendió desde la mesa principal. Los invitados cercanos se volvieron. Las sonrisas se congelaron en los rostros y el murmullo ambiental se extinguió, conversación tras conversación, hasta que la sala quedó inquietantemente en silencio. «Valeria, por favor, es mi mamá», murmuró Javier débilmente desde su asiento, pero su voz sonó más como una disculpa que como una defensa. Ya era demasiado tarde para detener lo que estaba por suceder. Valeria había perdido por completo la compostura elegante que había mantenido durante toda la ceremonia y la recepción. Sus mejillas estaban encendidas por una rabia contenida durante horas, y sus ojos brillaban con una crueldad que había estado ocultando con sonrisas falsas y palabras dulces.
Ni el maquillaje perfecto podía ocultar la fealdad que brotaba de su interior como lava de un volcán que por fin estalla. «Arruinaste mi boda, bruja vieja», gritó Valeria con una voz que retumbó en todo el salón como un trueno, y con ambas manos empujó a María con una fuerza brutal que sorprendió a todos. La anciana perdió el equilibrio al instante. Su cuerpo frágil se tambaleó hacia atrás como una hoja en el viento. El pañuelo bordado voló por el aire como una mariposa herida, girando lentamente antes de caer al suelo frío. Un regalo de amor, una reliquia familiar, ahora yacía pisoteado en el piso, igual que la dignidad de una madre. Frente a 200 testigos, su hijo eligió el silencio. Y en ese silencio, eligió un bando. ¿Es este el final de la historia de María? ¿O el inicio de una batalla que nadie vio venir? Las manos de María buscaron desesperadamente algo de que sostenerse, pero solo encontraron aire vacío y la terrible sensación de caer sin control hacia el desastre. María se estrelló contra la mesita lateral donde estaban las copas de cristal, con un golpe seco que se sintió en todo su cuerpo. El estruendo que siguió fue ensordecedor, como si el cielo se hubiera hecho trizas. Copas elegantes, platos de fina porcelana y cubiertos de plata cayeron al suelo en una sinfonía destructiva que nadie olvidaría jamás. El líquido dorado del champán se derramó sobre el vestido azul marino de María, manchándolo como lágrimas que nunca se secarían. El alcohol se mezcló con su perfume barato, creando un aroma agridulce que le recordó todas las veces que había tenido que limpiar los desastres de otros en casas ajenas durante décadas. Laurel Manner había quedado sumida en un silencio sepulcral, espeso y pesado como un sudario. 200 miradas la observaban, no con compasión, sino con la morbosa curiosidad de los que presencian un accidente espantoso. En ese momento, María ya no era una persona. Era un espectáculo. Una historia que contarían al día siguiente. Sintió sus juicios, su lástima, y su alivio de que no fueran ellos quienes estaban en el suelo. Nadie se movió para ayudar. Como si su dolor la hubiera vuelto invisible, transformándola de madre del novio en un estorbo que había que limpiar. María quedó medio sentada en el suelo helado de mármol, rodeada de vidrios rotos que brillaban como diamantes falsos bajo las luces doradas. Respiraba con dificultad, de forma entrecortada. Sus manos sangraban levemente por los fragmentos de vidrio que se le habían incrustado en las palmas al intentar amortiguar la caída. El pañuelo de su madre yacía pisoteado bajo los tacones altos de Valeria. Los ojos de todos los invitados estaban clavados en la escena como cuchillos. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos. Otros, sin disimulo, empezaron a grabar abiertamente. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar como luciérnagas en la oscuridad, capturando cada segundo de la tragedia para la posteridad digital. El momento quedaría grabado para siempre en vídeos que circularían por todo el barrio, una anciana humillada en el suelo, rodeada de cristales rotos y sueños hechos pedazos, mientras su nuera la observaba con satisfacción cruel y su propio hijo permanecía sentado como un pilar de sal. Valeria se arregló el vestido blanco, que se había arrugado durante el empujón, y se alisó el cabello con gestos automáticos, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de destrozar a una mujer de 73 años frente a 200 testigos. Que alguien limpie este desastre de inmediato, ordenó con una frialdad helada que le heló la sangre a más de uno. Los mozos se apresuraron con escobas y recogedores. Sus rostros reflejaban la vergüenza ajena de lo que acababan de presenciar. Pero ninguno de los invitados elegantes, ningún familiar, ningún amigo se acercó a levantar a María del piso mojado y peligroso. Lo hizo sola, como había hecho todo en su vida, con la poca dignidad que le quedaba envuelta en los hombros como un chal invisible. Sus piernas temblaban al ponerse de pie, sintiendo cada músculo de su cuerpo gritar de dolor y humillación. El champán goteaba de su vestido como lágrimas doradas. «Mamá, siéntate ya», le dijo Javier. Sus palabras fueron como puñales directos al corazón aún palpitante. No había preocupación en su voz, ni amor filial, ni siquiera cortesía básica. Solo una fría molestia, como si fuera una niña traviesa que había interrumpido la clase de los adultos importantes. Su propio hijo. Aquel que había llevado en brazos cuando pesaba menos que un saco de harina. Aquel al que había llevado al médico con fiebre.
al que había consolado en sus pesadillas de la infancia. La trataba como a una desconocida incómoda que se había presentado sin invitación en su fiesta perfecta. María lo miró fijamente, buscando en sus ojos al niño que alguna vez la defendió de los abusadores del barrio. Al adolescente que le decía, «Te quiero, mamá», antes de dormir. Al joven que le prometió cuidarla en su vejez. Pero esos ojos ahora eran fríos como piedras de río, vacíos de reconocimiento o amor. Javier evitó su mirada como si quemara, y se acercó a Valeria para rodearla por la cintura con un gesto protector que partió el alma de María en dos mitades sangrantes. «Amor, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño con todo este alboroto?», le dijo. Sus palabras fueron como sal gruesa sobre una herida abierta. Ni una sola pregunta para ella. Ni una mano tendida para ayudarla a levantarse del suelo lleno de vidrios. Ni una palabra de disculpa por lo que todo el barrio acababa de presenciar. Para su hijo, se había vuelto invisible. Menos importante que una copa rota en el piso de mármol. María caminaba por la vereda con pasos lentos, sintiendo el vestido húmedo pegarse a su piel arrugada. El champán se había secado parcialmente, pero el dulce aroma la seguía como un fantasma burlón. Sus zapatos de charol crujían contra el pavimento, mojado por la llovizna ligera que había comenzado a caer, como si el cielo también llorara por la humillación que acababa de vivir. Las luces de Laurel Manor brillaban a lo lejos, y la música seguía sonando como si nada hubiera pasado. Las risas de los invitados se mezclaban con el viento nocturno, creando una melodía cruel que le recordaba que la fiesta continuaba sin ella, que su ausencia no importaba, que su dolor era invisible para todos los que habían presenciado su caída. «Doña María». Una voz familiar la detuvo en la esquina. Era Andrés, uno de los camareros del salón, un chico del barrio que había crecido jugando al fútbol con los demás niños de la cuadra. Corrió hacia ella con el uniforme arrugado y la corbata floja, como si hubiera salido corriendo de su trabajo sin pedir permiso. «Andrés, cariño», murmuró María, intentando enderezar la espalda y recuperar algo de dignidad. Pero las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, mezclándose con el maquillaje barato que se había corrido durante la humillación. Sus manos temblaban al limpiarse la cara, intentando borrar las huellas del dolor. El joven sacó su celular del bolsillo con movimientos nerviosos. La pantalla brillaba en la oscuridad de la calle como una luciérnaga tecnológica. «Doña, tiene que ver esto». Varios invitados grabaron lo que pasó ahí dentro. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, buscando el vídeo que había estado circulando entre el personal del salón. María se acercó lentamente, aunque una parte de ella no quería revivir la pesadilla. En la pequeña pantalla apareció la imagen del elegante salón, y allí estaba ella, acercándose a la mesa de los recién casados con el pañuelo bordado en las manos. Se veía tan pequeña, tan vulnerable, tan llena de amor genuino por su hijo ingrato. El vídeo mostraba con claridad brutal el momento exacto del empujón. Valeria levantándose como una furia vestida de blanco, gritando aquellas palabras venenosas que aún resonaban en los oídos de María. El impacto contra la mesa, las copas cayendo como una lluvia de cristal, su cuerpo frágil tambaleándose hasta quedar en el suelo rodeada de escombros. Pero lo que más le dolió fue ver la reacción de Javier. El vídeo mostraba claramente cómo su hijo ni siquiera se levantó de su silla. Cómo había observado la escena con frialdad, como si fuera un espectáculo desagradable que solo deseaba que terminara. Cómo había consolado a Valeria mientras su propia madre sangraba en el suelo. «Mire cómo reaccionó la gente», susurró Andrés, acercándole más el teléfono. Y sí. Se veían rostros de horror e indignación entre varios invitados. Algunos habían sacado sus propios teléfonos para grabar. Otros murmuraban entre ellos con gestos de desaprobación. La escena había impactado a más personas de lo que María imaginaba. Las manos de la anciana temblaban al sostener el pequeño aparato. Ver su humillación repetida en esa frialdad digital era agonizante. Pero al observarla una segunda vez, luego una tercera, la vergüenza empezó a curdarse en otra cosa. Era rabia. No una furia caliente y fugaz, sino una ira fría, que comenzaba a solidificarse en su interior. Ya no estaba viendo a una víctima. Estaba viendo un crimen.
El vídeo no solo mostraba su caída. Probaba que fue empujada. Probaba que su hijo miró. Ya no era un recuerdo. Era una prueba. Esa revelación fue como una chispa en medio de la oscuridad, encendiendo una fuerza reprimida durante toda una vida. A veces, ver tu propio dolor desde afuera es lo único que falta para encender el fuego por dentro. La vergüenza se había transformado en fuerza. Y una víctima estaba empezando a convertirse en guerrera. Esto ya lo están compartiendo en los grupos de WhatsApp del barrio, continuó Andrés con voz preocupada. La gente está muy indignada por lo que le hicieron. Dicen que usted no se merecía ese trato. ¿Qué después de todo lo que sacrificó por ese muchacho? Su voz se fue apagando, como si las palabras le pesaran en la garganta. María devolvió el teléfono con manos que ya no temblaban tanto. Algo había cambiado dentro de ella al ver ese vídeo. Ya no se sentía solo como una víctima indefensa. Se sentía como una mujer que había sido atacada injustamente, frente a testigos. Una mujer que tenía el derecho de defenderse. Una mujer que no tenía por qué aceptar la humillación en silencio. Tienes razón, hijo, le dijo a Andrés con una voz que sonaba distinta, más firme. Esto no se puede quedar así. Sus ojos, que minutos antes solo estaban llenos de dolor, ahora brillaban con una determinación que no sentía desde hacía décadas. La lluvia seguía cayendo, pero ya no se sentía como lágrimas del cielo. Se sentía como una bendición, preparándola para lo que vendría. Dentro de Laurel Manor, la música había vuelto a sonar, pero el ambiente ya no era el mismo. Los invitados se habían dividido en pequeños grupos, murmurando entre ellos, lanzando miradas ocasionales hacia la mesa principal donde Valeria y Javier intentaban continuar la celebración como si nada hubiera pasado. Pero sus sonrisas forzadas no podían ocultar la tensión que colgaba en el aire como humo tóxico. En una mesa cerca de la pista de baile, 3 señoras mayores comentaban lo sucedido con voces indignadas. Yo crié 5 hijos sola después de que mi marido nos dejara, decía una de ellas, negando con la cabeza. Y jamás se me ocurriría tratar así a mi suegra, aunque fuera la peor mujer del mundo. Lo que hizo esa muchacha no tiene perdón de Dios. Los familiares del novio se removían incómodos en sus sillas tapizadas. Algunos de los tíos y primos de Javier, que conocían a doña María desde que él era un niño, intercambiaron miradas de vergüenza. Recordaban cómo ella había trabajado sin descanso para darle todo a su hijo, cómo incluso había sacrificado su propia comida para que él pudiera estudiar en la universidad. Pero del lado de la novia, las reacciones eran más complejas. Algunas amigas de Valeria aplaudieron discretamente su valentía, por marcar límites, pero otras se sentían profundamente incómodas con lo que acababan de presenciar. Una prima hermana de Valeria, Lucía, se levantó de su mesa y caminó con paso firme y expresión seria hacia el baño. En el elegante tocador, decorado con espejos dorados, Lucía se encontró con otras 2 invitadas que habían salido también a comentar lo sucedido, lejos de oídos curiosos. ¿Viste cómo terminó esa pobre señora en el suelo?, preguntó una de ellas mientras se retocaba el maquillaje. Me dio tanta pena, se notaba que solo quería darle una bendición a su hijo. Valeria cruzó la línea, murmuró Lucía, lavándose las manos con más fuerza de la necesaria. Conozco a mi prima desde que éramos niñas, siempre fue caprichosa, pero esto es distinto. Esto es pura crueldad. Sus palabras resonaron contra las paredes de mármol como una sentencia final. Las mujeres se miraron en silencio a través del espejo. Todas habían visto historias similares en redes sociales, nueras maltratando a sus suegras, hijos abandonando a sus madres por sus nuevas parejas. Pero presenciarlo en persona era completamente distinto. Era imposible fingir que no había pasado. Imposible justificar lo injustificable. Mi abuela siempre decía que las nueras que no respetan a sus suegras traen mala suerte al matrimonio, comentó la tercera mujer, una dama elegante con un collar de perlas verdaderas. Y después de lo que vi hoy, creo que mi abuela tenía razón. Esa muchacha va a pagar caro lo que hizo. Lucía regresó a su mesa con una decisión tomada. Se acercó a su esposo y le susurró algo al oído.
Él asintió con gravedad y ambos comenzaron a recoger discretamente sus cosas. No eran los únicos. En distintas mesas, otras familias empezaban a mostrar señales de incomodidad, miraban el reloj, cruzaban miradas significativas, murmuraban en voz baja. Los mozos, que ya habían limpiado los vidrios rotos, seguían comentando el incidente entre ellos. Andrés, que había regresado al trabajo tras su encuentro con doña María en la calle, les contó a sus compañeros sobre los vídeos que ya estaban circulando por todo el barrio. Esa señora es conocida en todo el barrio, decía mientras servía más champán. Siempre ayudando a todos, siempre con una sonrisa. Lo que le hicieron está muy mal. En la mesa principal, Valeria intentaba mantener su sonrisa radiante, pero sus ojos se movían nerviosamente por el salón. Podía sentir las miradas, oír los murmullos, percibir cómo el ambiente de su boda perfecta se había contaminado para siempre. Javier, por su parte, había empezado a beber más de la cuenta. Llenaba una y otra vez su vaso de whisky escocés. En un momento en que creyó que nadie lo escuchaba, se inclinó hacia su esposa y le habló en voz baja. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Pero sus palabras llegaron a oídos de Lucía, que aún los observaba desde su mesa. Toda esta gente vio cómo trataste a mi mamá. ¿Cómo crees que van a recordar nuestra boda? Valeria le lanzó una mirada helada, capaz de congelar el fuego. Tu madre metió las narices donde no la llamaron. Yo solo defendí mi momento especial. Si no te gusta cómo manejo las cosas, tal vez deberías haber pensado mejor con quién te casabas. Sus palabras fueron veneno destilado. Dulces por fuera, pero mortales por dentro. Lucía se inclinó hacia su esposo y le susurró las palabras que sellarían el destino de esa noche. Ella se va a arrepentir de esto. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero su instinto le decía que las acciones de su prima no quedarían impunes. En el barrio donde creció doña María, la gente no olvida fácilmente cuando alguien lastima a una de las suyas. María abrió la puerta de su pequeña casa con manos que aún temblaban levemente. El olor familiar a canela y café la recibió como un abrazo cálido, pero esta vez, no logró consolarla. La humillación aún se aferraba a su piel como una segunda capa de ropa húmeda que no podía quitarse. Sus pasos resonaron en el silencio del pequeño pero acogedor salón. Dejó su bolso negro sobre la mesa de la cocina con un suspiro que salió desde lo más hondo de sus pulmones cansados. El bolso se veía golpeado tras la caída, con pequeñas marcas en el cuero sintético que contaban la historia de su desgracia. Dentro aún estaba el pañuelo bordado de su madre, ahora manchado y arrugado, pero con su valor sentimental intacto. Se quitó los zapatos de charol que le habían lastimado los pies durante toda la celebración. Sus medias tenían pequeñas carreras donde el vidrio roto las había rozado, y sus tobillos estaban hinchados de tanto caminar con unos zapatos que ya no le calzaban como antes. Cada paso había sido un recordatorio doloroso de que el tiempo pasa y el cuerpo se cansa. La casita estaba exactamente como la había dejado esa mañana, cuando salió llena de ilusiones rumbo a la boda de su hijo. La taza de café de la mañana seguía en el fregadero. Las cortinas seguían abiertas, dejando pasar la luz del día que ya se había convertido en noche cerrada. Todo igual, pero ella se sentía completamente distinta. Se sentó en su sillón favorito, el mismo en el que tantas veces había remendado la ropa de Javier cuando era niño, en el que había estudiado con él para sus exámenes, en el que había llorado en silencio cuando él comenzó a alejarse. La tela del cojín estaba desgastada por los años, pero aún conservaba la suavidad de los recuerdos felices que se habían vivido allí. Sacó el pañuelo bordado del bolso y lo extendió sobre sus rodillas con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. Los hilos dorados habían perdido algo de su brillo, y había pequeñas manchas de champán que no sabía si podría quitar, pero las flores bordadas por su madre aún estaban allí. Testigos silenciosos de 3 generaciones de mujeres fuertes que habían enfrentado la adversidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control, liberando todo el dolor acumulado durante esas horas terribles. No eran lágrimas suaves de tristeza, sino sollozos profundos que salían de un lugar muy hondo donde había guardado años de decepciones. Su cuerpo se sacudía con cada gemido, como si estuviera expulsando veneno emocional. Mamá, susurró al pañuelo,
como si fuera una oración dirigida al cielo donde descansaba su madre. ¿Qué hago ahora? Mi hijo ya no me quiere. Su esposa me odia, y estoy aquí sola, como siempre lo estuve. Su voz se quebró en la última palabra, admitiendo una soledad que había negado durante años. Recordó la voz de su madre, fuerte y clara, como si estuviera allí mismo, en la habitación. María, hija mía, nunca dejes que te pasen por encima. Mejor sola que mal acompañada, mejor pobre que sin dignidad. Tienes sangre de guerreras en las venas. Nunca lo olvides. Esas palabras las había escuchado cuando tenía apenas 20 años, después de una amarga desilusión que le enseñó lo duro que podía ser el mundo. Ahora, décadas después, esas mismas palabras resonaban con una fuerza renovada y urgente. Su madre había tenido razón entonces, y tenía razón ahora. No podía dejar que la pisotearan. No después de todo lo que había sacrificado. No después de haber demostrado que era una mujer capaz de criar sola a un hijo y salir adelante contra todo pronóstico. Se levantó del sillón con una determinación que no sentía desde hacía años. Caminó hacia la ventana de la cocina y miró la calle, donde las luces de las casas vecinas brillaban como pequeñas promesas de que la vida seguía. Sus vecinos eran gente trabajadora como ella, gente que la conocía y la respetaba, gente que no la juzgaría por lo que había pasado. El silencio de la casa fue interrumpido por un suave golpeteo en la puerta principal. 3 golpes cortos, respetuosos, que no sonaban amenazantes. María se secó rápidamente las lágrimas y alisó su vestido arrugado. ¿Quién podría visitarla a esta hora de la noche? ¿Sería un vecino que se había enterado de lo sucedido y venía a consolarla? Caminó hacia la puerta con pasos lentos, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Por la mirilla vio la silueta de una mujer desconocida, elegantemente vestida, que esperaba pacientemente bajo la luz tenue del porche. No parecía peligrosa, pero tampoco era del barrio. Su instinto le dijo que esa visita inesperada iba a cambiarlo todo. María abrió la puerta con cautela, dejando puesta la cadena de seguridad. Del otro lado estaba una mujer de unos 40 y tantos, con un traje gris y un maletín de cuero que gritaba profesionalismo. Tenía el cabello perfectamente peinado, a pesar de la hora, y sus ojos mostraban una determinación que captó de inmediato la atención de la anciana. Buenas noches, señora. ¿Es usted la señorita María Williams? Su voz era firme pero respetuosa, con el tono de quien está acostumbrada a manejar situaciones delicadas. Mi nombre es Claudia Navarro. Soy abogada. Lamento venir a esta hora, pero necesito hablar con usted sobre lo ocurrido esta noche en Laurel Manor. María sintió un vuelco en el estómago. ¿Venía a demandarla por arruinar la boda? ¿La había mandado Valeria para intimidarla? Sus manos temblaron mientras consideraba si abrir la puerta por completo o cerrarla de inmediato. Pero algo en los ojos de aquella mujer le dijo que no venía con malas intenciones. No tengo dinero para abogados, murmuró María a través de la rendija. Si viene a cobrarme algo o a meterme en problemas, será mejor que se vaya. Ya he tenido suficiente humillación por una noche, dijo María. Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas horas. Claudia le sonrió con una calidez genuina que tranquilizó ligeramente a la anciana. Señora, no vengo a cobrarle nada. Al contrario, vengo a ofrecerle mi ayuda completamente gratuita. Soy amiga de la hermana de Andrés, el camarero que la encontró en la calle. Me mostró el vídeo de lo que le hicieron, y no pude quedarme tranquila en casa, continuó la abogada. Sacó una tarjeta de presentación del bolsillo y la pasó por la rendija de la puerta. Trabajo en casos de abuso familiar y violencia doméstica. Mi firma está especializada en casos pro bono para personas mayores. Cuando la hermana de Andrés me llamó, yo ya estaba revisando un expediente similar, a menos de 10 minutos de aquí. Según lo que me contó, supe que podían haber opciones legales para usted esta misma noche, especialmente si la casa está a su nombre. Si está dispuesta, puedo hacer algunas llamadas ahora mismo. Tengo contactos, incluso un notario, que puede actuar en casos urgentes.
Lo que le hicieron esta noche no fue solo una falta de respeto. Fue un acto de violencia física, frente a testigos. Usted tiene derechos, señora, y quiero ayudarla a defenderlos. María leyó la tarjeta con dificultad, entrecerrando los ojos bajo la tenue luz del foco del porche. Claudia Navarro, abogada especializada en Derecho de Familia y Defensa de Adultos Mayores. La dirección era de una firma pequeña pero respetable en el centro de la ciudad. Las letras doradas parecían brillar con posibilidades que María jamás había considerado. ¿Por qué una desconocida querría ayudarme?, preguntó María, aunque ya estaba quitando la cadena de seguridad. Algo dentro de ella le decía que esa mujer era distinta, que había llegado como respuesta a una oración nunca pronunciada. ¿Qué gana usted con esto? Mi abuela pasó por algo similar hace muchos años, respondió Claudia con voz suave. Su nuera la maltrató durante años, hasta que murió de tristeza. Yo era muy joven para entenderlo entonces, pero ahora que soy abogada, prometí que ayudaría a toda abuela que estuviera pasando por lo mismo. Considérelo mi forma de honrar su memoria. María abrió la puerta por completo y permitió que la abogada entrara a su humilde hogar. Claudia miró a su alrededor con respeto, notando los muebles viejos pero bien cuidados, las fotografías de Javier en distintas etapas de su vida. Detalles que hablaban de una mujer trabajadora, que había construido un hogar con amor y sacrificio. ¿Le puedo ofrecer un cafecito?, dijo María, sintiendo que debía ser hospitalaria, a pesar de su estado emocional. No es del caro, pero está recién hecho. Sus modales de toda la vida salieron automáticamente, aunque sus manos aún temblaban por todo lo que había vivido. Gracias, señora, pero no se preocupe. Prefiero que hablemos directamente. Claudia se sentó en el sofá que María le indicó y abrió su maletín con movimientos precisos. He visto el vídeo que está circulando, y tengo algunas preguntas importantes que hacerle. Pero antes, necesito saber algo fundamental para determinar sus opciones legales. La abogada sacó un cuaderno y una pluma, pero mantuvo el contacto visual con María. El camarero me dijo que su hijo y su esposa planeaban mudarse con usted después de la luna de miel. ¿Es cierto eso? Y más importante aún. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que María prestara total atención. Esa casa, es suya, ¿verdad? Una sola pregunta, pronunciada en la quietud de la sala, contenía la llave de todo su futuro. Esto ya no se trataba solo de sentimientos heridos. Se trataba de poder, propiedad y justicia. Un plan comenzaba a tomar forma, y ella necesitaba escuchar exactamente cómo se desarrollaría. La pregunta quedó suspendida en el aire como una chispa que podía encenderlo todo. María sintió algo moverse en su pecho, una sensación extraña que no había experimentado en años. Era como si esa simple pregunta hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía, una puerta hacia posibilidades que jamás se había permitido imaginar. Sí, respondió despacio. La casa está a mi nombre. La compré con mis ahorros hace 15 años. Sus palabras tomaban fuerza a medida que las pronunciaba, como si estuviera recordando algo muy importante que había olvidado. Es mía. Completamente mía. María sintió las palabras de la abogada resonar en su pecho como campanas de una iglesia lejana, anunciando el fin de una era. Permaneció inmóvil en su desgastado sillón de mimbre, el mismo en el que había pasado miles de noches cosiendo la ropa de Javier cuando era pequeño, mientras procesaba lentamente el verdadero significado y las devastadoras implicancias de lo que Claudia acababa de sugerirle. La casa era suya, completamente suya. Y eso significaba que tenía poder sobre algo que Javier y Valeria habían dado por hecho, algo que creían que les pertenecía por derecho de sangre. Explíquemelo claro, doctora, murmuró María, enderezando la espalda por primera vez en toda la noche, con una dignidad que había estado enterrada bajo décadas de silenciosa resignación. ¿Me está diciendo que de verdad puedo hacer algo definitivo con mi propiedad? ¿Algo que ellos no puedan cambiar después?, preguntó María. Sus ojos, que hasta hacía poco estaban apagados por las lágrimas de la humillación, comenzaron a brillar con una curiosidad peligrosa que no sentía desde hacía años, como si acabara de despertar de un sueño muy largo.
Claudia se inclinó hacia adelante en el pequeño sofá, con su cuaderno profesional abierto y su bolígrafo dorado listo para tomar notas importantes. Señorita Williams, usted es la única propietaria legal de esta casa. Según los documentos que tengo aquí, su hijo no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad, a menos que usted decida voluntariamente cedérselo mediante una herencia o donación. Y después de lo que vi en ese vídeo, después de la forma brutal en que la humillaron esta noche. Su voz se endureció progresivamente, como acero templado al fuego. Sinceramente creo que ha llegado el momento de proteger sus intereses y su dignidad. La anciana se levantó lentamente, sintiendo cada articulación protestar por la fatiga emocional del día más largo de su vida. Caminó hacia la pequeña ventana de la cocina que daba a la calle del barrio que conocía como la palma de su mano. Desde allí podía ver las luces lejanas de Laurel Manor, donde su único hijo y su nueva esposa seguían celebrando como reyes en su noche de bodas, como si ella no existiera, como si no hubiera una mujer de 73 años llorando sola en su casa humilde, como si todos sus sacrificios de toda una vida fueran cuentos de una vieja que ya no importaba en este mundo cruel. Javier me prometió hace solo 2 semanas que, al volver de su luna de miel en Hawái, vendrían a vivir aquí conmigo, susurró María, más para sí misma que para la abogada que la escuchaba con atención profesional. Me dijo que era lo más conveniente económicamente, mientras ahorraban para conseguir su propia casa dentro de un par de años. Pero yo lo supe desde el primer día. Lo supe en mi corazón de madre, que Valeria jamás soportaría compartir techo conmigo, ni siquiera un solo día de su vida perfecta. Claudia asintió con gravedad. Había visto demasiados casos similares en sus años de experiencia defendiendo a personas mayores. Y por eso mismo tenemos que actuar con rapidez y decisión esta misma noche. Señora, si ellos logran mudarse y establecer residencia aquí, luego será mucho más complicado legalmente sacarlos, sin importar cómo la traten. Pero si hacemos la transferencia ahora, en este mismo momento, podemos protegerla completamente de cualquier abuso o humillación futura. Abrió su maletín de cuero negro y sacó una carpeta, una pluma y su teléfono. Por eso le digo que no podemos esperar más. Si usted me lo autoriza, empiezo a hacer las llamadas necesarias de inmediato. ¿Transferencia?, repitió María, regresando a su silla con pasos inciertos, sintiendo que le temblaban las piernas, pero no de miedo. Era otra cosa. Una sensación extraña y vertiginosa. Como si estuviera a punto de saltar desde un lugar muy alto, sin saber exactamente dónde iba a aterrizar, pero sabiendo con certeza que cualquier lugar sería mejor que donde estaba ahora. ¿A quién le entregaría exactamente mi casa? ¿Qué pasará conmigo después? ¿Dónde viviré yo? Existe una fundación local muy respetada, dedicada exclusivamente a proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores en situación vulnerable, explicó Claudia con la paciencia de quien está acostumbrada a tratar con emociones profundas y complejas. Se llama Hogar Digno y tiene una reputación impecable en la comunidad. Ellos recibirían oficialmente la titularidad de la casa, pero usted mantendría automáticamente el derecho legal e irrevocable de vivir aquí hasta el último día de su vida, con todos los cuidados y servicios necesarios. La diferencia fundamental es que nadie más podría reclamar derechos sobre esta propiedad, ni echarla, ni maltratarla en lo que seguirá siendo su hogar para siempre. María tocó el pañuelo bordado que seguía en sus rodillas con los dedos temblorosos, como si fuera un amuleto sagrado. Los hilos dorados parecían brillar con luz propia bajo la lámpara amarillenta del salón, como si su madre fallecida estuviera allí mismo, susurrándole al oído aquellas palabras de sabiduría que la habían guiado en tantos momentos difíciles. Nunca dejes que te pasen por encima, hija mía, le había dicho con voz firme cuando María tenía solo 20 años. Ahora, esas palabras ancestrales cobraban un significado completamente nuevo, urgente y poderoso. ¿Y qué pasa si después me arrepiento de esta decisión tan radical?, preguntó con voz pequeña y vulnerable, mostrando por primera vez en horas la fragilidad de una mujer mayor profundamente herida. ¿Y si Javier cambia cuando se dé cuenta de lo que perdió? Si viene a pedirme perdón de rodillas, si me jura que jamás volverá a permitir que me traten así. Era la pregunta desesperada de una madre que aún conservaba una microscópica chispa de esperanza en su corazón roto. Aunque esa esperanza estaba casi mortalmente herida,
una diminuta parte de María aún creía fervientemente en aquel niño adorable que había criado con tanto amor y sacrificio. Claudia la miró directamente a los ojos con una compasión genuina, mezclada con la dureza profesional de alguien que ha presenciado demasiadas tragedias familiares. Señorita Williams, tras más de 30 años dedicados a defender familias destruidas por el abuso y la ingratitud, he aprendido algo muy doloroso, pero muy importante. Las personas que nos lastiman de forma pública y cruel, que nos humillan deliberadamente delante de los demás y no muestran ni el más mínimo remordimiento, rara vez cambian para bien. Por el contrario, suelen empeorar cada vez más, especialmente cuando sienten que estamos resignadas, que no vamos a defendernos, que siempre estaremos allí esperando, sin importar cómo nos traten. Las lágrimas volvieron a rodar en silencio por las mejillas arrugadas de María, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de derrota absoluta ni de humillación. Eran lágrimas de una tristeza oceánica, profunda, antigua, mezclada con una determinación que crecía minuto a minuto, como un fuego lento pero imparable. Pensó intensamente en todos los sacrificios monumentales que había hecho. En todas las noches sin dormir, trabajando hasta el agotamiento para darle a Javier todo. En todos los sueños propios que había enterrado para construir los sueños de él. Mi Santa Madre siempre me decía que los hijos que no honran ni respetan a sus madres, después de todo lo que una hace por ellos, no merecen herencias, murmuró lentamente, recordando conversaciones íntimas de décadas pasadas, cuando era una joven viuda peleando sola contra el mundo. Siempre pensé que era solo un dicho popular, un cliché, pero ahora entiendo claramente que era sabiduría pura, destilada a través de generaciones de mujeres fuertes. Sus dedos acariciaron el pañuelo como si fuera una reliquia sagrada, conectando su dolor presente con la fuerza ancestral de las mujeres de su familia. Se puso de pie nuevamente, pero esta vez con una firmeza física y emocional que la sorprendió incluso a ella. Caminó con pasos decididos hacia el viejo cajón de madera donde guardaba, meticulosamente ordenados, todos sus documentos más importantes, escrituras de la casa, testamento original, pólizas de seguros, papeles del banco. Todo estaba allí, perfectamente clasificado, como siempre había sido ella, ordenada, meticulosa, previsora, lista para tomar la decisión más importante y definitiva de sus 73 años de existencia. ¿Cuánto tiempo necesita exactamente para preparar todos los documentos legales?, preguntó María, volviéndose hacia Claudia con unos ojos que ya no mostraban ni rastro de duda ni vacilación. Y más importante aún, doctora, podemos completar todo este proceso legal esta misma noche, antes de que ellos regresen de su romántica luna de miel en Hawái y vengan a vivir aquí como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si tuvieran el derecho de pisotear a la mujer que les dio todo. Claudia sonrió abiertamente por primera vez desde que había llegado a esa humilde casa. Era una sonrisa profesional, sí, pero también genuina, la sonrisa de alguien que ha sido testigo de cómo muchas mujeres maltratadas finalmente encuentran su fuerza interior después de años o décadas de aguantar en silencio. Podemos tener absolutamente todo listo y firmado en menos de 2 horas, señorita Williams. Tengo todos los contactos necesarios, incluyendo un notario de confianza que trabaja en casos urgentes los fines de semana, y le puedo asegurar algo con total certeza. Sus ojos brillaban con una satisfacción profesional que prometía justicia al fin servida. Podemos hacerlo antes de que se muden. Exactamente 2 horas y 15 minutos después de aquella conversación que lo cambiaría todo para siempre, la mesa rectangular de la cocina de María se había transformado por completo en el escritorio profesional de una gran firma legal. Documentos legales de distintos tamaños estaban cuidadosamente desplegados sobre toda la superficie de madera, gastada por décadas de uso familiar. Sellos dorados oficiales brillaban casi hipnóticamente bajo la luz parpadeante de la lámpara del techo, esa misma que llevaba meses necesitando reparación. Durante esas 2 horas, Claudia había trabajado con la eficiencia mecánica y precisión milimétrica de una cirujana cardiovascular realizando una operación de vida o muerte. Hacía llamadas urgentes a contactos estratégicos en el registro público, profesionales que le debían favores acumulados a lo largo de años de colaboración mutua. El notario certificado debería llegar en menos de 15 minutos. Exactamente, anunció Claudia mientras revisaba obsesivamente los documentos legales por 4ª vez consecutiva, comprobando cada coma, cada firma, cada sello oficial. Es el señor Ramírez,
un hombre de absoluta confianza que maneja casos urgentes durante fines de semana y feriados para situaciones familiares complicadas como esta. No hará preguntas innecesarias ni indiscretas. Sus movimientos eran quirúrgicamente precisos, calculados al milímetro, como si ya hubiera orquestado este tipo de operación legal docenas de veces en su carrera defendiendo a personas mayores vulnerables. María se había cambiado completamente de ropa durante esas 2 intensas horas de preparación legal. Se había quitado con sumo cuidado el vestido azul marino, para siempre manchado con el champán de su humillación pública, y se había puesto su mejor blusa blanca almidonada con una falda de lana negra. Exactamente la misma combinación elegante pero sobria que llevaba religiosamente cada domingo a misa desde hacía más de 20 años. Si iba a firmar los documentos más importantes y trascendentales de toda su vida, quería estar vestida con la mayor dignidad posible. El pañuelo bordado por su madre estaba cuidadosamente doblado en el bolsillo izquierdo de la blusa, presionado directamente contra su corazón, que latía con una mezcla de nerviosismo y determinación de acero. ¿Está completamente segura de esta decisión tan radical, señorita Williams? Preguntó Claudia por tercera vez en esas 2 horas, aunque sus ojos expertos ya sabían la respuesta inquebrantable. Una vez que firmemos todos estos documentos oficiales ante notario, ya no habrá absolutamente ninguna posibilidad de marcha atrás. La casa pasará a ser legal e irrevocablemente propiedad exclusiva de la Fundación Hogar Digno, y usted quedará garantizada por ley con el derecho inquebrantable de vivir aquí hasta el último día de su vida natural. Más segura que de cualquier otra cosa que haya hecho en mis 73 años de existencia, respondió María con una voz que no reconoció como suya, porque nunca antes había sonado tan fuerte, tan firme, tan llena de poder personal. Mi único hijo eligió deliberadamente a una mujer que me humilló de la forma más brutal posible frente a todo el barrio que me conoce desde hace décadas. Ahora que vea y viva las consecuencias reales y permanentes de haber permitido que me trataran como basura humana el día que debería haber sido el más feliz para nuestra familia. Con la firma de un bolígrafo, una vida de entrega desinteresada llegaba a su fin definitivo. Ese era el sonido de una madre eligiendo su propia dignidad por encima de un hijo que no supo protegerla. La tinta aún estaba fresca, pero las consecuencias ya estaban selladas, y la historia estaba a punto de volver al lugar donde todo comenzó. Sus palabras salieron como disparos certeros, cada uno cargado con décadas de sacrificios no reconocidos, de amor no correspondido, de dignidad pisoteada. El timbre sonó exactamente a las 11:32 de la noche, con la puntualidad suiza que caracteriza a los profesionales serios. Claudia abrió la puerta principal con movimientos seguros, y entró un hombre mayor de unos 60 años, vestido con elegancia, en traje oscuro y corbata de seda, a pesar de la hora y el día. Llevaba un maletín de cuero genuino, antiguo pero impecablemente cuidado, que hablaba de décadas de experiencia legal. Buenas noches, estimadas damas. Soy el señor Alberto Ramírez, notario público certificado. Tengo entendido que debemos completar una transferencia de propiedad de carácter urgente esta misma noche. Los siguientes 45 minutos pasaron para María como si viviera un sueño extraño y surrealista, pero un sueño del que nunca querría despertar. Firmó papel tras papel tras papel, con una determinación que crecía con cada firma, escuchando explicaciones legales técnicas que no comprendía del todo en sus detalles jurídicos, pero sí entendía con absoluta claridad cristalina el resultado final y definitivo. La casa donde había planeado envejecer en paz con su amado hijo ya no sería su herencia automática. Se convertiría en su protección legal permanente contra cualquier abuso futuro. La Fundación Hogar Digno se compromete legal y contractualmente a mantenerla viviendo aquí con todos los cuidados médicos, alimentarios y habitacionales necesarios hasta el día de su muerte natural, explicó pacientemente el notario mientras sellaba el último documento oficial del paquete completo con cera roja. Usted retiene automáticamente todos los derechos plenos de habitación, uso y disfrute del inmueble, pero ningún otro individuo podrá reclamar derechos sobre esta casa ni intentar desalojarla bajo ninguna circunstancia. Sus palabras técnicas sonaron en los oídos de María como una bendición legal enviada directamente del cielo. Cuando todo estuvo firmado, sellado y oficializado ante 3 testigos, Claudia guardó cuidadosamente los documentos originales en su maletín profesional, junto con copias certificadas que entregó a María en un sobremanila. Ahora viene la parte más interesante y satisfactoria de todo este proceso,
dijo con una sonrisa que brillaba con promesas de justicia poética al fin servida. ¿Quiere que entreguemos personalmente esta noticia legal a su hijo y a su flamante esposa esta misma noche? ¿O prefiere que se enteren por otros medios menos directos? María miró fijamente el reloj de péndulo que había comprado en cuotas cuando Javier cumplió 15 años. En una época en la que todavía creía que él sería su compañía y su orgullo en la vejez. Eran casi la 1 de la madrugada. La fiesta de bodas en el elegante Laurel Manor seguramente se iba apagando poco a poco, con los recién casados despidiéndose ceremoniosamente de los últimos invitados rezagados, antes de retirarse a su suite nupcial en el Hotel 5 Estrellas del centro de la ciudad para pasar su primera noche como esposos. Quiero que se enteren esta noche, antes de que salga el sol, dijo María, sintiendo una fuerza completamente nueva y desconocida recorrerle las venas como electricidad pura. Quiero ver personalmente sus caras exactas cuando descubran que la casa donde planeaban vivir cómodamente ya no está disponible para ellos. Quiero que entiendan de una vez por todas que cada acción en esta vida tiene consecuencias reales y permanentes. Especialmente cuando se trata de lastimar a quienes más nos han amado. Claudia sacó su celular y marcó un número que evidentemente tenía memorizado. Andrés, ¿la fiesta sigue activa? Perfecto. Necesito que nos hagas un favor muy especial esta noche. La conversación fue breve pero sumamente eficaz. El joven camarero del barrio, que había encontrado a María llorando en la calle, los estaría esperando discretamente en la entrada principal del salón, con su uniforme de trabajo, listo para ayudarles a ingresar sin llamar la atención antes de tiempo. También vamos a necesitar un oficial de justicia certificado para hacer la entrega de los documentos legales de manera completamente oficial, explicó Claudia mientras marcaba otro número de su lista de contactos profesionales. Tengo un contacto que trabaja los fines de semana para casos urgentes. Cobra un poco más por el servicio nocturno, pero vale totalmente la pena para hacer esto correctamente y dentro de la legalidad. Su eficiencia profesional era verdaderamente impresionante, como si hubiera planeado y ejecutado operaciones similares docenas de veces durante su carrera. María se miró con atención en el espejo ovalado del pasillo antes de salir de su casa, posiblemente por última vez como la mujer sumisa y maltratada que había sido durante tantos años. La mujer que la observaba desde el cristal ya no era la misma que había salido del salón, humillada y llorando, apenas unas horas atrás. Sus ojos brillaban con una determinación feroz capaz de cortar el acero. Sus hombros estaban perfectamente rectos, como los de una soldado preparándose para la batalla, y en su boca asomaba una sonrisa pequeña pero absolutamente poderosa, una sonrisa de satisfacción anticipada. ¿Lista para regresar a esa elegante fiesta, señorita Williams? Preguntó Claudia con elegancia, ofreciéndole el brazo como si fuera su escolta personal hacia la justicia. Debo advertirle con toda honestidad que lo que estamos por hacer provocará un escándalo monumental. Todo el barrio, y probablemente toda la ciudad, hablará de lo que ocurra esta noche durante años. María tomó firmemente el brazo de la abogada y caminó hacia la puerta principal con pasos que resonaban con una confianza que nunca había sentido antes en toda su vida. El pañuelo bordado de su madre se presionaba suavemente pero de forma constante contra su pecho con cada latido acelerado de su corazón, que bombeaba adrenalina pura. Perfecto, murmuró, mientras salían juntas a la noche estrellada que las esperaba con promesas de justicia. Nunca olvidarán esta boda. El taxi amarillo se detuvo suavemente frente a la entrada principal de Laurel Manor, exactamente a la 1:14 de la madrugada del domingo. Las luces doradas del elegante edificio aún brillaban con fuerza, pero con una calidad distinta a la de antes, más suave y nostálgica, como si la fiesta estuviera llegando a su fin de forma natural, tras horas de celebración intensa. Algunos invitados ya salían del lugar en pequeños grupos, caminando lentamente hacia sus autos estacionados con esa satisfacción cansada y alegre de quienes han bailado, bebido y reído lo suficiente como para crear recuerdos que durarán toda una vida. María bajó del taxi con movimientos deliberados y la cabeza en alto, seguida inmediatamente por Claudia, quien llevaba su maletín profesional lleno de documentos legales que cambiarían todo para siempre, y finalmente por un hombre uniformado de unos 40 años, que se presentó formalmente. Oficial Martínez, agente judicial. En su portafolio de cuero negro llevaba los documentos oficiales sellados que convertirían esta noche en una leyenda del vecindario.
Andrés los esperaba exactamente donde lo había prometido, de pie junto a las puertas de vidrio de la entrada, con su impecable uniforme de camarero, pero con una expresión nerviosa que delataba claramente que sabía que algo monumental estaba a punto de suceder. ¿Cuál es la situación adentro ahora mismo?, preguntó Claudia en voz baja pero urgente, mirando hacia las puertas transparentes del salón, donde se podía ver claramente a varias parejas bailando lentamente en la pista principal, bajo luces románticas. Andrés miró nerviosamente por encima del hombro hacia el interior del salón antes de responder. Los recién casados siguen ahí, despidiéndose de los familiares más cercanos. Valeria parecía increíblemente feliz, presumiendo su costoso anillo de diamantes y tomándose selfies con todas sus amigas. Javier, en cambio, parecía haber bebido bastante más durante las últimas horas. Absolutamente perfecto, murmuró María, tocando instintivamente el pañuelo bordado que llevaba en el bolsillo de su blusa. Sintió la textura familiar de los hilos dorados que la conectaban con la fuerza de su madre fallecida. Cuantas más personas haya para presenciar lo que está a punto de suceder, mejor para todos. Sus palabras sonaban como las de una guerrera veterana, preparándose meticulosamente para la batalla final más importante de su vida. Y no quedaba ni rastro de la mujer humillada y llorosa que había salido de ese mismo lugar solo unas horas antes. Entraron al salón en una formación perfectamente calculada que Claudia había detallado durante el trayecto en taxi. Andrés iba al frente para despejar el camino y evitar problemas con el personal de seguridad. María en el centro, con su impecable blusa blanca brillando como armadura. Claudia a su derecha, con el maletín repleto de documentos legales que representaban poder real. Y el oficial Martínez cerrando la marcha, con su uniforme gubernamental que gritaba autoridad oficial ante cualquiera que supiera interpretarlo. Eran pocos, pero absolutamente contundentes en propósito y presencia. Los primeros en notarlos fueron algunos invitados cerca de la entrada principal, que comenzaban a despedirse lentamente. Las conversaciones se fueron apagando, una a una, como ondas que se expanden en un estanque después de la caída de una piedra pesada. Los susurros no tardaron en surgir. ¿No es esa la señora que fue empujada tan feo? ¿Qué hace aquí otra vez? ¿Y quién es esa mujer tan elegante con traje que la acompaña? María caminó por el salón alfombrado con pasos medidos, firmes y conscientes, saboreando cada segundo precioso de la atención que ahora recibía de todos los presentes. Ya no era la anciana invisible que ignoraron durante la cena de 5 tiempos y el baile. Ya no era la madre incómoda sentada en la mesa más alejada del altar. Ahora era una mujer con una misión clara. Una mujer que venía a cobrar una deuda emocional acumulada durante décadas con intereses compuestos. El DJ, desconcertado por el cambio evidente en el ambiente, comenzó a bajar el volumen de la música romántica que sonaba. Las parejas que aún bailaban fueron deteniéndose una a una, mirando con creciente curiosidad hacia el origen de la interrupción. La pista se fue vaciando lentamente, hasta convertirse en un escenario perfecto en el centro exacto del salón, como si hubiese sido diseñado para lo que estaba a punto de suceder. Valeria fue la primera en verla con claridad. Estaba posando para más fotos con sus amigas de la universidad cerca de la mesa de la torta de 3 pisos, cuando sus ojos, afilados como cuchillas, se clavaron en la figura de María, que avanzaba implacablemente hacia ella, acompañada de desconocidos que, evidentemente, no formaban parte de la fiesta. La sonrisa radiante de la novia se congeló en un segundo. Su rostro se transformó en una mueca de horror y pánico, y el ramo que sostenía con elegancia comenzó a temblar visiblemente en sus manos. ¿Qué demonios hace aquí otra vez esa vieja entrometida?, murmuró con voz sibilante, lo suficientemente alta como para que varios de los invitados más cercanos la escucharan con claridad. Javier estaba recargado contra la barra de mármol, con un vaso de whisky escocés en la mano y la mirada completamente vidriosa por todo el alcohol que había ingerido, tratando de ahogar una culpa que no quería admitir. Cuando finalmente logró enfocar la vista y vio a su madre acercándose, acompañada de personas con un evidente aire oficial, su expresión borracha cambió de la confusión total al pánico absoluto. Había algo completamente distinto en ella. Algo que jamás había visto en todos sus años de vida. No caminaba como una víctima. No se movía como una anciana derrotada. Caminaba como una jueza a punto de dictar sentencia.
Había algo completamente diferente en ella. Algo que él nunca había visto en todos los años que llevaba de vida. No caminaba como una víctima sumisa. No se movía como una anciana derrotada. Caminaba como una jueza a punto de dictar una sentencia final. Muy buenas noches a todos los presentes, dijo María con voz clara, firme y perfectamente audible, dirigiéndose al centro geométrico de la pista de baile, ahora vacía. Su voz cortó el creciente murmullo de las conversaciones como un cuchillo afilado atraviesa la mantequilla. La mujer que había sido expulsada entre la vergüenza había regresado convertida en una fuerza de la naturaleza. El salón quedó en absoluto silencio. Pero no por lástima. Era el silencio del impacto. De la anticipación. Lo que María estaba a punto de decir no solo pondría fin a una fiesta. Detonaría una bomba en el centro mismo de la vida perfecta de su hijo recién casado. Tienes que escuchar esto. Lamento mucho tener que interrumpir esta hermosa celebración una vez más, prosiguió con total calma. Pero tengo algo extremadamente importante que comunicar personalmente a los recién casados. El silencio que siguió a sus palabras fue total y absoluto. 200 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, intuyendo con el instinto de quien presencia lo irrepetible, que estaban a punto de ser testigos de algo que recordarían con vívida claridad por el resto de sus vidas. Algo que se transformaría en anécdota familiar contada de generación en generación. Los celulares reaparecieron como luciérnagas electrónicas. Pero esta vez, listos desde el primer segundo para capturar por completo lo que, claramente, estaba por estallar. Claudia se colocó estratégicamente al lado de María, en una perfecta demostración de respaldo profesional. Mientras que el oficial Martínez se posicionó en un punto donde todos pudieran ver con claridad su uniforme de autoridad estatal. Andrés, desde su lugar cerca de la mesa principal donde los recién casados permanecían paralizados, les hizo una señal discreta pero afirmativa. Todo estaba perfectamente listo para el momento que cambiaría para siempre la historia de esta boda, y de esta familia. El silencio se estiró durante varios segundos eternos, cargado de electricidad y tensión, como el aire justo antes de una tormenta devastadora. María recorrió lentamente el salón con la mirada, estableciendo contacto visual deliberado con docenas de invitados. Muchos de ellos la habían visto ser humillada horas antes. Ahora todos esperaban, hipnotizados, para ver qué haría esta mujer que había regresado completamente transformada. Tomó el micrófono que el DJ le ofreció con unas manos que ya no temblaban. El peso del aparato se sentía perfecto en su palma, como si hubiera estado esperando toda su vida para sostener esa herramienta de poder. Su voz resonó en todo el salón con una claridad cristalina, tan firme que hasta a ella misma le sorprendió. Cortaba el aire espeso como una espada afilada. Queridos invitados, familiares y amigos, comenzó con una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional que había vivido horas antes. Mi nombre es María Williams, y soy la madre del novio. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de silencio que se expandieron hasta el último rincón de Laurel Manor. Los invitados se habían acercado, formando un círculo perfecto alrededor de la pista de baile, como gladiadores esperando el momento decisivo de una batalla épica. Las conversaciones murieron al instante. Los meseros se detuvieron con las bandejas en la mano. Los músicos bajaron sus instrumentos. Hasta los niños dejaron de correr entre las mesas. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar a esa mujer de 73 años. Hace unas horas, fui humillada en este mismo lugar por la esposa de mi hijo, continuó María sin apartar la mirada de Valeria, quien ahora estaba más pálida que el arroz. Me empujó. Me gritó. Me trató como basura delante de todos ustedes. Mi propio hijo, a quien crié desde que era un bebé, no me defendió cuando más lo necesitaba. Su voz seguía serena, pero cada palabra llevaba el peso de una vida entera de sacrificios no reconocidos. Era la voz de una mujer que trabajó hasta que los dedos le sangraban para darle todo a su hijo, que vendió su anillo de bodas para pagarle la universidad, que enterró sus propios sueños para construir los de otro. Javier intentó acercarse, tambaleándose ligeramente por el whisky que había tomado durante la noche.
Sus ojos estaban vidriosos, aunque no se sabía si era por el alcohol o por las lágrimas de pánico que comenzaban a formarse. «Mamá, no hagas esto aquí», murmuró con voz pastosa, apenas audible por encima del silencio expectante. «Luego hablamos en la casa». «Sí, no hagas una escena». Sus palabras sonaron débiles. Patéticas. Como la súplica desesperada de un niño que sabe que ha cometido algo imperdonable y ya no hay manera de evitar el castigo. Era el mismo tono que usaba cuando tenía 5 años y rompía algo valioso, esperando que las disculpas bastaran para evitar las consecuencias. «Es precisamente de esa casa de la que quiero hablar», respondió María. Y por primera vez en toda la noche, su sonrisa se volvió tan afilada como una cuchilla recién afilada. Esa casa donde planean mudarse después de su luna de miel. Esa casa que compré ladrillo por ladrillo con el dinero que gané limpiando los pisos de los ricos y planchando ropa hasta las 3 de la madrugada. El silencio se hizo aún más profundo, si eso era posible. Un silencio que se podía tocar, que se podía cortar con tijeras. Los invitados contuvieron colectivamente el aliento, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo que recordarían el resto de sus vidas. Algo que le contarían a sus hijos y nietos durante décadas. Los celulares aparecieron como por arte de magia, grabando cada segundo, cada gesto, cada microexpresión en los rostros de los protagonistas de este drama familiar en tiempo real. Los flashes comenzaron a estallar como luciérnagas electrónicas en la semipenumbra del elegante salón. «Quiero anunciar a todos los presentes», continuó María, alzando la voz hasta que alcanzó cada oído en ese lugar, «que esa casa ya no es mía. Esta noche, exactamente hace 1 hora y media, la doné completamente a la Fundación Hogar Digno, que se dedica a proteger a personas mayores como yo de familias abusivas». Un grito ahogado de Valeria se escuchó por encima del murmullo de incredulidad que recorría a los invitados como electricidad estática. «Eso no puedes hacerlo», gritó, perdiendo por completo la elegante compostura que había mantenido durante toda la ceremonia. «Esa casa nos pertenece por derecho. Javier es tu único hijo. Estás loca si crees que puedes quitarnos lo que nos pertenece». Su vestido blanco revoloteaba como las alas de un cisne furioso mientras gesticulaba con creciente desesperación. Ya no parecía la radiante novia de las fotografías. Parecía lo que realmente era, una mujer codiciosa que acababa de perder algo que daba por hecho. Algo que nunca le perteneció, pero que consideraba suyo por derecho marital. «Mi hijo eligió no defenderme cuando más lo necesitaba», respondió María con una calma helada que contrastaba brutalmente con la histeria de Valeria. «Eligió quedarse sentado como un cobarde mientras su esposa me humillaba delante de 200 personas. Eligió a una mujer que me trata como un estorbo, en vez de defender a la madre que le dio la vida y sus mejores años». Sus palabras cortaban el aire como cuchillos afilados, cada una cargada de décadas de dolor acumulado. De sacrificios no reconocidos y de amor no correspondido. Era la voz de todas las madres que lo dieron todo por sus hijos, solo para ser descartadas cuando ya no eran convenientes. Cuando se volvieron un problema para las nuevas familias que esos hijos decidieron construir. Pues ahora que viva con las consecuencias de esa sabia elección, continuó con una ironía que cortaba más que cualquier grito. Ahora que busque dónde vivir con su preciosa esposa, esa que lo quiere tanto que lo convenció de abandonar a su propia madre el día de su boda. Claudia se acercó al micrófono con pasos decididos, sus tacones resonando como martillazos sobre el mármol del salón. «Soy la abogada Claudia Navarro, representante legal de la señora Williams», se presentó con voz firme y profesional. Como quien ha manejado cientos de casos similares. «Tengo aquí los documentos originales que prueban que la transferencia de la propiedad se realizó esta noche de forma completamente legal. Ante notario público y con todos los sellos oficiales correspondientes». Sus palabras sonaban como clavos siendo martillados en un ataúd. Cada sílaba era precisa, legal, inapelable. No había espacio para argumentos, ni súplicas, ni reversas. Los documentos en su maletín brillaban bajo las luces del salón como sentencias judiciales finales. El oficial Martínez dio un paso al frente, sacando una carpeta gruesa de documentos oficiales con el sello del gobierno municipal.
Su uniforme azul marino y su placa dorada brillaban bajo las luces mientras se preparaba para realizar la notificación formal que cambiaría todo para siempre. Por medio de la presente, notifico formalmente a Javier Williams y Valeria Vázquez Williams, leyó con voz oficial que retumbó como una sentencia judicial. Que la propiedad ubicada en la calle Malberry número 245, en el centro, ya no está disponible para su uso, ocupación, ni para ningún reclamo futuro. La transferencia ha sido oficialmente registrada en el registro público de la propiedad a las 11:45 de la noche del día de hoy. Javier se tambaleó hacia su madre como un barco sin ancla en medio de una tormenta. Con los ojos llenos de lágrimas que no se sabía si eran por el alcohol, la desesperación o el puro terror. «Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto?», balbuceó con voz quebrada entre sollozos ahogados. «Lo siento, hablemos en privado, como familia. No tenías que hacer esto en público. No tenías que humillarnos así». Sus palabras sonaban huecas, demasiado tarde. Como disculpas dichas en un funeral, cuando el cuerpo ya ha sido enterrado y no queda nada que hacer. Fue patético ver a ese hombre de 30 años suplicando como un niño pequeño, tratando de deshacer con lágrimas lo que había construido con años de abandono emocional y traición filial. «Las disculpas se dan inmediatamente después de herir a alguien que amas», respondió María, y su voz se endureció como acero templado al fuego. «No horas después, cuando te das cuenta de que tus acciones tienen consecuencias económicas. No cuando descubres que tu desprecio va a costarte dinero». Alzó la vista hacia todos los invitados que los rodeaban en círculos concéntricos, como testigos de una ejecución pública. Sus ojos brillaban con una satisfacción feroz, una que había estado dormida durante décadas. Esperando el momento perfecto para despertar y reclamar justicia. «Que esto sea un ejemplo para todos los presentes», declaró con una voz que llegó hasta la última mesa del fondo. «Y especialmente para los hijos que creen que pueden maltratar a sus madres sin consecuencias. Quien no respeta, no hereda. Quien traiciona el amor incondicional, pierde el derecho a los frutos de ese amor. ¿Y quién permite que su madre sea humillada el día de su boda?». Su pausa fue perfecta, teatral, demoledora. No merece tener un hogar construido con los sacrificios de esa madre. Valeria permanecía inmóvil en medio de la pista de baile. El rostro tan pálido que parecía haber visto un fantasma. Su vestido blanco de 1000 capas temblaba ligeramente por el estremecimiento que recorría todo su cuerpo. Las flores de su cabello empezaban a deslizarse, deshaciendo la perfección que había tardado horas en conseguir. Sus ojos, antes brillantes de felicidad, ahora mostraban una mezcla de terror y furia que la hacían irreconocible. «Esto no puede ser legal», gritó con una voz rota, perdiendo por completo la compostura elegante que había mantenido durante toda la ceremonia. «Ella nos prometió esa casa. Javier me dijo que iba a ser nuestra». Sus manos temblaban mientras se aferraba al ramo de novia, como si fuera una balsa en medio de una tormenta. Los invitados la rodeaban en un círculo perfecto, como espectadores de un gladiador herido de muerte. Los murmullos se intensificaban, creando un zumbido constante que llenaba el aire de expectativa y morbosa curiosidad. Algunos sacaban discretamente sus celulares. Otros ya grababan abiertamente, sabiendo que estaban presenciando algo que se convertiría en una leyenda del vecindario. Javier intentó acercarse a su madre con pasos vacilantes. Todavía tambaleándose por el alcohol que había consumido durante la noche. Sus ojos estaban vidriosos, no solo por el whisky, sino por las lágrimas de desesperación que comenzaban a acumularse. «Mamá, por favor», murmuró con voz pastosa. «Podemos hablar de esto en privado. No lo hagas aquí, delante de toda esta gente». «El momento para hablar en privado fue cuando tu esposa me empujó al suelo», respondió María con una frialdad que cortaba como vidrio. «El momento para defenderme fue cuando me humilló delante de todos. Ahora ya es demasiado tarde para conversaciones privadas». Su voz resonó por todo el salón con una autoridad que nadie le había conocido antes. Claudia dio un paso al frente, abriendo su maletín de cuero con movimientos precisos y calculados. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos oficiales, cada uno con sellos dorados que brillaban bajo las luces del salón.
Señor Williams, dijo, dirigiéndose formalmente a Javier. Aquí tiene una copia de todos los documentos que prueban la transferencia legal de la propiedad. No acepto esos papeles, gritó Valeria, golpeando el suelo con el tacón como una niña haciendo un berrinche. Esto es una venganza. Esto es ilegal. Voy a demandarlos a todos. Su voz se había vuelto chillona, perdiendo toda la dulzura fingida que había mostrado durante meses para ganarse a Javier. El oficial Martínez se acercó con pasos firmes, extrayendo de su portafolio una serie de documentos oficiales con el sello del gobierno. Señora Vázquez Williams, dijo con una voz oficial que no dejaba espacio para discusión. Por la presente se le notifica formalmente que la propiedad ubicada en la calle Malberry número 245 ha sido legalmente transferida a la Fundación Hogar Digno, con efecto inmediato. Javier, haz algo, gritó Valeria, empujando a su esposo con fuerza hacia su madre. Es tu herencia. Es nuestro futuro. No puedes dejar que esta vieja loca destruya nuestros planes. Sus palabras salieron como veneno puro, revelando por fin su verdadera naturaleza ante todos los testigos. Pero Javier parecía paralizado, mirando alternativamente a su esposa histérica y a su madre, quien se había transformado en una mujer que ya no reconocía. El alcohol había nublado su juicio. Pero no lo suficiente como para no darse cuenta de que acababa de perder algo muy valioso. No solo la casa, sino el respeto de todos los presentes, quienes lo veían ahora como el hijo cobarde que no defendió a su propia madre. Señor Williams, continuó el oficial con un tono implacable. También se le notifica que cualquier intento de intimidación, coacción o acoso hacia la señora María Williams será considerado violencia doméstica y será procesado con todo el peso de la ley. Sus palabras sonaban como una advertencia que nadie en el salón podría olvidar. Lucía, la prima de Valeria, que había estado observando todo desde las mesas, se acercó lentamente al círculo que se había formado alrededor de los protagonistas. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza ajena y satisfacción al ver que su prima finalmente recibía las consecuencias de su comportamiento cruel. Valeria, dijo en voz baja, pero audible para los que estaban cerca. Esto es exactamente lo que te mereces. Los padres de Valeria, que se habían mantenido en un silencio incómodo durante toda la escena, intercambiaron miradas de horror. Se dieron cuenta de que su hija había mostrado su verdadero carácter frente a toda la comunidad, y que tendrían que vivir con la vergüenza de haber criado a una mujer capaz de maltratar a una anciana de una manera tan cruel y despiadada. «Están todos locos», gritó Valeria, girando en círculos como un animal acorralado. «Esta mujer está senil. No puede tomar decisiones legales. Voy a impugnar todo esto». Pero sus palabras sonaban desesperadas, como los gritos de alguien que se está ahogando y sabe que no hay salvación posible. María observaba el espectáculo con una calma brutalmente contrastante con la histeria de su nuera. En sus ojos brillaba una satisfacción profunda, la satisfacción de quien por fin ha encontrado la forma de defenderse tras años de abuso silencioso. «Señorita», dijo a Valeria con voz serena. «Usted eligió humillarme públicamente. Ahora viva con las consecuencias públicas de sus actos». Claudia cerró su maletín con un chasquido final que sonó como el martillo de un juez. Se acercó al oficial Martínez y le entregó formalmente la carpeta con todos los documentos. «Oficial», dijo con voz clara para que todos la oyeran. «Aquí está toda la documentación legal que respalda la transferencia de la propiedad realizada esta noche de manera completamente legítima». El momento se cristalizó en el tiempo cuando el oficial recibió los documentos de manos de la abogada. Fue el gesto que selló definitivamente el destino de esa noche. El momento que marcaría para siempre la diferencia entre la humillación sufrida y la justicia obtenida. Los flashes de las cámaras capturaron ese instante histórico, que se convertiría en la imagen más recordada de toda la celebración. La atmósfera en Laurel Manor cambió por completo después de que el oficial recibiera los documentos. Era como si alguien hubiera cambiado el canal de una comedia romántica a un drama legal. Las risas y la música fueron reemplazadas por murmullos constantes y el sonido de pasos nerviosos sobre el mármol. La fiesta había terminado oficialmente, aunque algunos invitados parecían más entretenidos que nunca. «Edward»,
un vecino del barrio que conocía a María desde hacía décadas, fue el primero en comenzar a aplaudir lentamente. Su aplauso resonó en el silencio como gotas de lluvia sobre un techo de lata. «Muy bien hecho, señora María», dijo con voz alta y clara. Ya era hora de que alguien pusiera en su lugar a estos muchachitos. Su apoyo abrió las compuertas para que otros también expresaran su opinión. El aplauso se fue extendiendo gradualmente por diferentes secciones del salón. No fue un aplauso unánime, pero sí significativo. Las personas mayores, especialmente las mujeres, que habían vivido situaciones similares con sus propias familias, aplaudieron con una intensidad que hablaba de décadas de frustraciones acumuladas. Era como si aplaudieran por todas las abuelas que nunca tuvieron el coraje o la oportunidad de defenderse. Valeria miraba a su alrededor con ojos desorbitados, como si no pudiera creer que la gente celebrara lo que ella consideraba una traición imperdonable. «Están todos locos», gritó de nuevo. Pero su voz se perdió entre los murmullos crecientes de los invitados comentando lo sucedido. «Así no se trata a la familia». «La familia se respeta», respondió una voz desde la multitud. Era Helen, una mujer de 80 años que había sido vecina de María por más de 20 años. «Y lo que tú hiciste con esta mujer no fue respeto. Fue puro abuso». Sus palabras fueron apoyadas por asentimientos y murmullos de aprobación de otros asistentes que compartían su indignación. Javier seguía de pie en medio de la pista de baile. Su traje arrugado y su corbata torcida, mirando alternativamente a su esposa histérica y a su madre, que ahora irradiaba una dignidad que nunca antes había mostrado en público. El alcohol comenzaba a abandonarle el cuerpo, reemplazado por una brutal claridad sobre lo que acababa de perder. No solo la casa, sino algo mucho más valioso: el respeto de toda su comunidad. «Hijo», dijo su tío Robert, el hermano menor de su difunto padre, acercándose con una expresión grave. «Tu padre estaría muy decepcionado de ti en este momento. Esa mujer se partió la espalda para criarte, y tú dejaste que tu esposa la tratara como basura». Sus palabras cayeron como bofetadas que Javier sintió en el alma. Los camareros habían comenzado a recoger discretamente las mesas. Pero Andrés se mantuvo cerca de María como un guardaespaldas silencioso. Había presenciado toda la transformación de esa mujer durante la noche. De la anciana humillada que había encontrado llorando en la calle a la guerrera que acababa de recuperar su dignidad frente a 200 personas. «Vámonos de aquí», susurró Valeria a Miguel, tirando de su brazo con desesperación. «Esta gente está loca. Vámonos al hotel y mañana arreglamos todo esto con abogados de verdad». Pero Miguel no se movió. Algo dentro de él se había roto aquella noche. Algo que quizá jamás podría repararse. La imagen de su madre en el suelo, rodeada de cristales rotos, se había grabado en su mente como una marca al rojo vivo. Sara se acercó a Isabel con paso decidido. Como prima de Valeria, sabía que su presencia tenía un significado especial. «Señora Williams», dijo en voz clara, para que muchos la oyeran. «Quiero disculparme en nombre de mi familia. Lo que hizo mi prima esta noche no nos representa a todos. Usted merece respeto, y lo que acaba de hacer requiere mucho valor». «Gracias, querida», respondió Isabel, tocándole suavemente el brazo. «No todos los hijos son iguales, ni todas las familias lo son. Pareces una buena muchacha». Sus palabras contrastaban dramáticamente con el veneno que Valeria había escupido durante toda la noche. El DJ, confundido por la situación, había puesto música suave de fondo, pero ya nadie bailaba. Los invitados se habían dividido en pequeños grupos, comentando lo sucedido con la intensidad de narradores deportivos analizando una jugada histórica. Algunos defendían a Isabel, otros la criticaban por haber decidido hacerlo públicamente, pero nadie podía negar que había sido un momento extraordinario. «Mi abuela siempre decía que la ropa sucia se lava en casa», comentó una invitada a su esposo. «Pero cuando te humillan en público, también tienes derecho a defenderte en público». Su observación resumía el sentir de muchos que habían presenciado tanto la humillación inicial como la respuesta definitiva.
Los padres de algunos de los invitados más jóvenes aprovecharon para dar lecciones improvisadas sobre el respeto a los mayores. ¿Viste lo que pasó?, dijo una madre a su hija adolescente. Así no se trata a una abuela. No importa los problemas que tengas con ella, el respeto siempre se da, especialmente a quien te dio la vida. Claudia guardó sus últimos documentos en el maletín y se acercó a Isabel. Señora, mi trabajo aquí ha terminado. Los documentos están en regla. La transferencia es irreversible, y usted tiene garantizado el derecho a vivir en su casa hasta el fin de sus días. Sus palabras sonaron como una bendición legal destinada a proteger a Isabel de futuros abusos. Un joven que había estado grabando todo con su teléfono se acercó a su amigo y le dijo con entusiasmo: «Hermano, lo que acabamos de ver se va a volver viral en todas las redes sociales. Esta señora acaba de dar la lección de dignidad más impresionante que he visto en mi vida». Su predicción resultó ser totalmente cierta en las horas siguientes. Andrés se acercó a Isabel cuando la mayoría de los invitados comenzaban a abandonar el salón. «Señora Isabel», le dijo con una sonrisa orgullosa, «lo que hizo esta noche pasará a la historia del barrio. Los nietos de estos invitados oirán esta historia durante décadas». Y así, un dolor privado se convirtió en una leyenda pública, una lección de dignidad que se transmitiría por generaciones. Isabel no solo recuperó su casa, recuperó su poder e inspiró a toda una comunidad. Si historias de fortaleza como esta te conmueven, asegúrate de suscribirte, porque la verdadera justicia es una historia que siempre merece ser contada. Sus palabras sellaron el momento como algo que trascendería aquella noche para convertirse en una leyenda local. Isabel caminó por las calles vacías de su barrio con pasos más ligeros que cuando había llegado al salón horas antes. La madrugada era fresca, y el aire traía el aroma de las flores nocturnas que crecían en los pequeños jardines de las humildes casas. Sus zapatos de charol resonaban sobre el pavimento con un ritmo firme que marcaba el compás de su liberación. Ya no era la anciana derrotada que se había marchado llorando. Era una mujer que había recuperado algo que creía perdido para siempre. Claudia la acompañó hasta la esquina de su calle, asegurándose de que llegara sana y salva tras la confrontación en el salón. «Señora», le había dicho antes de despedirse, «si necesita algo, cualquier problema legal o personal, no dude en llamarme. Lo que hizo hoy requiere un valor extraordinario». Sus palabras habían sido como un abrazo cálido en una noche fría. El barrio dormía en paz, ajeno al drama que había sacudido el salón de fiestas más elegante de la ciudad. Las casitas, con sus pequeños jardines y sus luces de porche, creaban una atmósfera de tranquilidad que contrastaba brutalmente con la tensión vivida durante las últimas horas. Isabel conocía cada grieta en la acera, cada árbol, cada esquina por donde había caminado durante décadas mientras criaba sola a su ingrato hijo. Cuando llegó a su puerta, Isabel se detuvo un momento para mirar su pequeña casa con nuevos ojos. Era humilde, modesta, sin lujos ni pretensiones, pero era completamente suya. Ahora más que nunca, después de firmar los papeles que la protegerían de cualquier abuso futuro, las macetas que cuidaba cada mañana parecían darle la bienvenida con sus hojas que se movían suavemente en la brisa nocturna. Entró en su hogar y encendió la luz del salón con unas manos que ya no temblaban. El olor familiar a canela y café la recibió como siempre, pero esta vez era distinto. Era el aroma de la victoria, el perfume de un lugar donde nadie más podría volver a humillarla jamás. Sus muebles antiguos, las fotografías en las paredes, todo parecía tener más significado tras los eventos de aquella noche transformadora. Fue directamente a la mesa de la cocina, donde había dejado su antigua vida esa misma tarde, cuando salió llena de ilusiones rumbo a la boda de su hijo. La taza de café de la mañana seguía allí, fría y olvidada, como un símbolo de la mujer que había sido antes de descubrir su propia fuerza. La levantó lentamente y la llevó al fregadero, lavándola con cuidado, como si también estuviera limpiando los últimos vestigios de su antigua debilidad. Del bolsillo de su blusa sacó el pañuelo bordado de su madre, el mismo que había planeado darle a Miguel como bendición, y que terminó en el suelo, pisoteado y manchado. Lo extendió sobre la mesa con movimientos reverentes, alisando cada arruga con unos dedos que acariciaban los hilos dorados como si fueran sagrados. Las flores bordadas habían sobrevivido, igual que ella había sobrevivido a la humillación.
se sentó en su silla favorita, la misma en la que había cosido la ropa de Miguel cuando era niño, en la que había llorado en silencio cuando él empezó a alejarse, en la que había planeado envejecer esperando sus visitas esporádicas. Pero ahora esa silla representaba algo completamente distinto. Era el trono desde el cual había tomado la decisión más importante de su vida, el lugar donde eligió defenderse en lugar de seguir siendo víctima. Sus ojos se dirigieron a la ventana de la cocina, desde donde podía ver las luces lejanas del salón. Laurel Manor brillaba a lo lejos como pequeñas estrellas que se iban apagando mientras la fiesta llegaba a su fin natural. Sabía que allá, Miguel y Valeria estarían recogiendo los pedazos de una celebración que terminó muy diferente a como la habían planeado. Mamá, susurró al pañuelo bordado, como si fuera una oración dirigida al cielo donde descansaba su madre. Por fin entendí lo que querías decirme sobre no dejar que me pasaran por encima. Me tomó 73 años aprenderlo, pero al fin lo entendí. Su voz se quebró ligeramente, pero era una quiebra de alivio, no de dolor. Recordaba con claridad el momento en que tomó el micrófono en el salón y sintió que su voz se volvía poderosa. Por primera vez en décadas, habló con autoridad. Dijo exactamente lo que pensaba, sin disculpas, sin suavizar sus palabras para no incomodar a nadie. Fue completamente ella, sin máscaras ni fingimientos. El teléfono sonó suavemente en la sala, interrumpiendo sus pensamientos. Eran las 2 de la madrugada, una hora inusual para recibir llamadas. Se levantó despacio y respondió con cautela. Era Andrés, el camarero que la había ayudado durante toda la noche. Señora Isabel, dijo con voz emocionada, tenía que llamarla para contárselo. Después de que usted se fue, empezaron a circular los vídeos en las redes sociales. Todo el pueblo está hablando de lo que hizo. ¿Y eso es bueno o malo, hijo? Preguntó Isabel con curiosidad genuina. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y no sabía si eso la hacía sentir cómoda. Los mayores la están aplaudiendo, respondió Andrés. Dicen que hizo lo que muchas abuelas han querido hacer por años, pero nunca se atrevieron. Usted se está convirtiendo en un símbolo de dignidad para todas las señoras del barrio. Después de colgar, Isabel volvió a la ventana de la cocina. Las luces de Laurel Manor casi se habían apagado por completo. Solo quedaban algunas luces de seguridad brillando débilmente a lo lejos. La fiesta había terminado oficialmente, pero ella sabía que las consecuencias de esa noche apenas comenzaban. No para ella, sino para Miguel y Valeria, quienes tendrían que enfrentar las escaleras y los comentarios de toda la comunidad. Se sirvió un vaso de agua fresca y volvió a su silla, sintiendo un cansancio profundo pero gratificante. Era el cansancio de quien ha librado una batalla difícil y la ha ganado por completo. Sus viejos huesos dolían por la tensión de la noche, pero su espíritu se sentía más joven y fuerte que en años. Había descubierto que aún tenía fuego en las venas, que todavía podía luchar cuando era necesario. Miró por la ventana y vio las luces de la boda a lo lejos, haciéndose cada vez más pequeñas hasta que finalmente se apagaron por completo. Con ellas también se extinguió la última conexión con la mujer sumisa que había sido durante décadas, dejando espacio para la guerrera que siempre había llevado dentro, pero que nunca había tenido el valor de liberar. A la mañana siguiente, Isabel despertó no con el peso familiar de la obligación, sino con el suave murmullo de una casa que, por fin, era verdaderamente suya. Mientras preparaba su café de la mañana, el aroma llenaba su ahora protegido hogar. Sus ojos se posaron en el pañuelo bordado. Lo levantó, no con tristeza, sino con una sensación de victoria compartida. Aprendí la lección, mamá, susurró. El teléfono sonó temprano. Era Elena, la vecina de la esquina, con la voz cargada de admiración. Isabel, dijo, lo que hiciste anoche, fue por todas nosotras. Más tarde llegó una llamada inesperada de Sara, la prima de Valeria, quien se disculpó nuevamente y mencionó que la luna de miel se había pospuesto indefinidamente tras intensas discusiones. Isabel la escuchó con calma, pero los detalles del desastre ya no tenían poder sobre ella. Esa historia ya no era suya para cargarla. Se sentó en su silla favorita, una taza tibia entre las manos, y miró hacia su calle tranquila. No había perdido a un hijo. Se había recuperado a sí misma.
Su casa era suya. Su vida era suya. Y por primera vez en décadas, eso era más que suficiente. Su historia se había convertido en un relato conmovedor que inspiró a todo el vecindario, un testimonio de cómo la unidad puede sanar cualquier herida. Si te gustaría escuchar más historias significativas como esta, no olvides suscribirte.